Vas a enseñar un principio fundamental, Señor, para nuestra vida, oh Dios, espiritual, para nuestra vida como pareja, Señor, en el matrimonio, para nuestra vida, Señor, como familia, como padres, como hermanos en Cristo, Señor, como amigos, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. La gloria y la honra sea ¿para quién? Pueden sentarse, mi hermano. ¿Quiénes nos visitan por primera vez? Dios le bendiga. Por ahí hay una... ¿Cuál es tu nombre? ¿Una mujer? Rosmira. Bienvenida, Rosmira, a este lugar. Aleluya. Este lugar está hecho única y exclusivamente para el servicio de nuestro Señor Jesucristo y la salvación de las almas. Yo quiero preguntarles, y ustedes me van a contestar con sinceridad. A veces nos da miedo responder algunas preguntas. Pero ¿cuántos desde ayer y cuántos se levantaron esta mañana y se sintieron indecisos para venir a la escuela dominical? Levánteme la mano sin miedo. Esto es fundamental para nuestras vidas. Una persona indecisa tiende a retrasar la toma de decisiones. Y cuando termina decidiendo, lo que toma no le satisface porque termina tomándolo del mundo. Cuando uno toma decisiones para buscar de Cristo, para buscar de la palabra de Dios, esas decisiones en nosotros se vuelven sólidas. Esas decisiones en nosotros nos ayudan a corregir de alguna manera aquellas cosas que no le agradan al Señor. Nosotros en nuestra vida diaria común y corriente hemos tomado buenas decisiones, pero también hemos tomado malas decisiones, y esas malas decisiones repercuten muchas veces porque nosotros estamos pensando siempre en el pasado y no pensamos en el presente, o muchas veces pensamos en el futuro, lo que todavía no ha llegado, pero no pensamos en el presente sabiendo que el presente es el futuro. Dios es soberano y en su soberanía no hay tiempo. No hay pasado, no hay futuro y siempre está el presente. Su soberanía. Una vez yo tuve que tomar una decisión y hoy cantando le daba gracias al Señor por mi esposa, porque ella se me fue de la casa para su tierra. Miren lo curioso, yo me fui para La Guajira a estudiar y hacer, muchas cosas, y ya terminé atrapando a esta mujer. Me casé con ella y estando ya acá en Antioquia, la presión del trabajo, el sentirme en una posición laboral digna, el ganar dinero, creía que eso me llenaba todos los vacíos que tenía, sin entender que estaba descuidando a mi esposa y a mis hijos, pensando en que todo lo que yo ganaba era para ellos, 100%. Siempre se lo he entregado todo a mi esposa y a mis hijos.
pero estaba perdiendo algo muy valioso por andar indeciso. Un día mi esposa me dijo, o es tu trabajo o somos nosotros. Y yo no tomé una decisión. Y cuando me fui a trabajar y regresé, ya mi esposa no estaba en la casa, estaba en La Guajira. No decidiste. Y yo en la casa tuve que sentarme a pensar y tomar una decisión. O ganarme 2 millones de pesos en ese tiempo, o ir por mi esposa y aguantar hambre con ella, porque ella me dijo, ¿es el trabajo? Y tomé la mejor decisión. Fui por ella. Y hoy le decía, Señor, gracias porque esa es la mujer, Señor. Con ella he pasado, como decimos por ahí, las verdes. Y gracias a Dios y gracias a ella, hoy nuestros hijos están grandes. Hoy me acordé cuando ella abrazó a una niña aquí, me acordé de Tati. Pero hoy ya nuestros hijos ya se van a ir de casa en cualquier momento. Y a su nombre. ¿Qué decisiones tomas tú con tu matrimonio? Si bien viviste un pasado negro, estás viviendo un pasado en bendición. ¿Cuántos dicen amén? Lo que significa que ahora en adelante los pasos que voy a dar en el matrimonio van a ser dignos delante de Dios y como ejemplo a la sociedad. Yo creo que es una decisión que tú tienes que tomar, pero no es estar pensando como que sí. Digo para aquellos que no se han casado, como que sí, como que no. No. O eres frío o eres caliente. Pero no puedes ser tibio. El Señor dice que tibio no. Los vomitaré, dice el Señor. Son palabras fuertes, pero... ¿Y quién es el que vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Digo para las parejas que están aquí, ¿qué están esperando? Para los jóvenes que están aquí, lo que más desea papá y mamá es ver a su hijo o a su hija con una bendición sacerdotal. Claro que con esto no le estoy diciendo que se casen rápido, no, es una reflexión. Indeciso. Ayer pensaste, hoy lo pensaste, no voy a ir a la escuela dominical, pero en última tomaste una buena decisión. Venir a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la mejor decisión que has tomado. Aleluya. Es la mejor. Así cuando llegues, cuando salgas por la calle y te encuentres con alguien, tomé la mejor decisión hoy. Fui a adorar al Señor en Peniel. Creo que el Señor se siente orgulloso cuando tú te rindes en adoración, cuando tienes un corazón contrito. La primera carta de Pedro está dirigida a 4 regiones de Asia. Los hermanos se dispersaron y en esa dispersión fue causada por la persecución. Vivían una zozobra, ser perseguidos por el evangelio al punto de morir, encarcelados, torturados. Este grupo de hermanos en las 4 regiones estaban desesperados.
¿Y quién no se desespera con los problemas? Si a ti alguien, de forma literal, te respira en la nuca una y otra vez, ¿qué pasa? ¿Se te sale el viejo hombre o no? Perdóname, Señor, pero ya no más. Eso pasa. Pero yo creo que cuando tú tomas una buena decisión, entonces haces lo que Cristo nos enseña. Dice, bendecid al que te maltrata. O sea que si alguien te está maltratando ahora mismo en casa, o fuera de casa, o en el trabajo, tú tienes que llegar, si bien no lo puedes saludar, Señor, en el nombre de Jesús, bendice a mi compañero. Bendice a ese familiar mío, bendice a ese hijo mío, bendice a mi mamá, porque eso se trata. Bienaventurados los mansos, porque ellos ¿qué? Es la única manera de ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Pedro exhorta a los creyentes a llevar la bandera del valor de la esperanza en medio del sufrimiento por causa de la fe. Es la bandera en alto. Pase lo que pase, sigo firme. Pedro le dijo a los hermanos, firme en medio de la persecución. Y una carta como la que manda Pedro a estos hermanos nos pone a pensar, porque muchas veces cuando nosotros estamos pasando por malos momentos, lo que menos deseamos es que vengan a exhortarnos con palabras que no son agradables. Si tú te lees la carta, tú te das cuenta que Pedro es muy estricto. Él no se pone a consolar a nadie. Él escribe para que la iglesia tenga de alguna manera una inspiración con la enseñanza, una inspiración para reprender, una inspiración para corregir, una inspiración para educar, porque eso es lo que demanda el Señor. Mi hermano, puede entregarle eso a uno de los sugieres, que eso después lo pegamos. Pedro le dice a la iglesia que hay que padecer como buenos cristianos. Si tú estás en el sufrimiento, Pedro hoy te está diciendo hay que padecer como buenos cristianos. Y eso a nosotros muchas veces nos pone en situaciones bastante complicadas. Por ahí no dejan de mandar videos sobre Israel, el bombardeo que está sobre Israel. Y cada vez que bombardean a Israel, entonces sale el cristianismo a orar por Israel. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay que orar por Israel, ¿o no? Pero tú oras por los de Gaza, tú oras por los de Palestina cuando Israel los bombardea, porque es una mala decisión orar solo por Israel. ¿Ves? El hermano Daniel trabaja en inmigración y él ve pasar a cantidades de judíos en el aeropuerto. Y él se sorprende el comportamiento del pueblo de Dios en el siglo XXI. Judíos ortodoxos tradicionales, judíos reformistas, practicando la Torá y ordenando sacerdotes activamente sexuales, hombre con hombre y mujer con mujer.
Cuando uno lee las escrituras, uno se da cuenta cómo Dios azota a Israel y a esas generaciones. Pero también se da cuenta uno cómo Dios de alguna manera protege a algunas generaciones. Y a través de la historia se ve el proceso. Hoy nosotros no podemos favorecer a unos más que los otros, ¿o sí? Porque es una mala decisión. Cuando tú ores por Israel, también ora por los de Gaza. Ora por los de Palestina. No seas egoísta. Si alguno está orando solamente por Israel, porque es que mandan, mire, los pastores mandan, yo estoy en 3 grupos de pastores, mandan solamente para orar. Y yo les dije, pero ¿por qué somos tan egoístas? ¿Por qué no oramos por Palestina y por los de Gaza? No les gustó. Eso es lo que pasa cuando nuestro corazón no está bien delante del Señor. Este pueblo estaba disperso por la persecución y el abuso. Pero además de estar disperso, este pueblo se encontraba en un estado personal no muy bueno. ¿Y quién va a sentirse agradable cuando lo están persiguiendo, cuando no dejan de abusar, cuando no dejan de atropellar a la persona? ¿Quién se va a sentir agradable? Nadie. Creo que estaban en una situación difícil y es cuando entra el Señor a rescatar a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor cuida de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así como el pastor cuida de esto aquí, tiene que cambiar esa lámpara para que ofrezca luz. Así es el Señor con nosotros. Él cuida de nosotros. Él cuida de tu vida. Él cuida de tu familia. Él cuida de tu trabajo. Él cuida cada paso que tú das. El problema son los pasos que tú estás dando. Porque el Señor dice de la Torá, cuando camines derecho, no te desvíes ni a la izquierda, sino que, ni tampoco te dice que tienes que retroceder. Tienes derecho a detenerte, sí, porque el Señor dice, siéntate y piensa antes de tomar una decisión. Y a su nombre, y a su pueblo. Cuando nosotros miramos el versículo 6, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de ¿quién? Humillaos pues bajo la poderosa mano de ¿quién? ¿Y quién mejor para decir esto que Pedro? Porque fue la mano de Dios la que lo sacó a él cuando se estaba hundiendo en una tempestad. Pedro, ¿cuánto dan gloria a Dios por eso? Bien fuerte. Aleluya. ¿Quién mejor que Pedro para recordarle a la iglesia que en medio de la persecución y el miedo, la poderosa mano de Dios los está cuidando? La poderosa mano de Dios hizo lodo y le untó a un ciego en los ojos. Y dice la palabra que recobró la vista. ¿Cuánto dan gloria a Dios? La poderosa mano de Dios, dicen los evangelios, que sanó a muchos. La poderosa mano de Dios abrazó a muchos, dicen los evangelios. La poderosa mano de Dios te salvó del pecado y de la muerte. La poderosa mano de Dios alimentó a 5,000 sin contar las mujeres. Fíjate lo que hace la poderosa mano de Dios. Es que Pedro no está predicando una falacia.
Tú sabes cómo es la poderosa mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le creen al Señor? La poderosa mano de Dios te salvó. ¿Y sabes por qué te salvó? Porque la clavaron en una cruz para perdón de tus pecados y de mis pecados. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¡Aleluya! Bien fuerte. Es la poderosa mano de Dios la que nos sostiene. Nada más nos sostiene. ¿Quién sostiene tu hogar? La poderosa mano de Dios. ¿Quién sostiene tu vida? La poderosa mano de Dios. Y esto es una analogía, porque ¿quién ha visto la mano de Dios? Hubo un hombre que la vio. ¿Cómo se llama? Moisés. Dice el Señor: escóndete en esa piedra, porque ningún mortal puede ¿qué? A veces yo no comprendo los testimonios. El Señor me llevó al cielo y yo vi al Señor. Ya con eso contradició el texto bíblico. Ya con eso está contradiciendo el texto bíblico. ¿Quién puede ver al Señor? Moisés, en toda su plenitud de santidad, solamente le vio ¿qué? La poderosa mano. Ningún mortal puede verme. Entonces, ¿cómo es? Yo me pregunto, ¿cómo es que ven al Señor en el reino de los cielos? Y lo describen. Ahora, creo que cuando nosotros nos confrontamos con esa poderosa mano de Dios, también entendemos que antes de la poderosa mano de Dios, Pedro dice: humillaos. Y esa partecita es la que nosotros, es la que tenemos que escudriñar para ver de qué manera es que nosotros estamos viendo ese poder a través de su mano. Humillarse en la poderosa mano de Dios es optar una actitud de humildad. ¿Tú eres humilde? Es optar por doblegar el orgullo, es abatir el orgullo. Por eso es que el ser humano muchas veces, aún en el Evangelio, no da para controlar el orgullo. Cuando tú te humillas al Señor, tú abates el orgullo. Tú te colocas en una posición de decirle: Señor, no soy digno, pero aquí estoy. Es como cuando tú tomas la Santa Cena y tú te das cuenta que tu condición no está bien, aún no cometiendo ningún error, tu condición no está bien, pero tú vas a recibir algo que le pertenece al Señor. Y que Él te dice hacerlo siempre en memoria de ¿quién? Pero es una mala decisión cuando no se toma. Es una mala decisión. Yo siempre he dicho que si tú no tomas la Santa Cena, es malo. Y si no la tomas, y a su nombre, eso tiene que ver con tu condición moral. ¿Cómo estás tú delante de Dios? ¿Y cómo te comportas delante de los demás? Cuando Pedro dice humillarse en la poderosa mano de Dios, Pedro en toda la carta está confrontando que para humillarse se debe tener una vida santa, se debe vivir como siervos de Dios, se debe tener una buena conciencia
Debe ser buen administrador de la gracia de Dios. En toda la carta Pedro está diciendo, pilas. Ustedes están siendo perseguidos, pero ¿cómo está su vida santa? ¿Será que ustedes son siervos de Dios con el comportamiento que tienen? Ahora que están huyendo, ¿será que son buenos administradores? Con lo poquito que llega, porque esa es una clave. ¿Para qué nos alcanza un mínimo? No alcanza, ¿cierto? Seamos honestos, no alcanza. Pero la Biblia nos manda a ser buenos. Sí o sí hay que hacerlo rendir y ahorrar. Pero a veces gastamos más de lo que ganamos. ¿Será que somos buenos administradores? Ahora, cuando Pedro toca la palabra administración, habla de la gracia, de la multiforme gracia de Dios. Ser administradores. Pero Pedro también termina diciéndole a los líderes, apacentar. ¿A quién? A la grey. ¿Y quién es la grey? La iglesia. Apacentar. Y esto de apacentar tiene que ver con instruir, tiene que ver con enseñar. ¿La Biblia es útil para qué? Apacentar la grey. Siempre que se predica un texto o que se habla de un texto bíblico, el propósito va a ser que tú recibas la enseñanza. El propósito va a ser que tú reprendas. El propósito va a ser que tú corrijas los pasos que estás dando. El propósito siempre va a ser que tú eduques y que practiques la justicia. Pero no como la practica el mundo, sino como esa justicia santa que viene del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Humillarse delante de la presencia de Dios. Eso para nosotros siempre es complicado, cuando nuestra condición moral no está bien. Y eso tiene que ver con los problemas, tiene que ver con las dificultades, tiene que ver con muchas cosas que nos atormentan a diario. Siempre va a ser complicado yo postrarme ante la presencia de Dios cuando los problemas me están asfixiando. Y resulta que la Biblia dice que es cuando más debo postrarme. Queremos a veces vivir un evangelio sin complicaciones, no entendiendo que el evangelio nos trae complicaciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué nos trae complicaciones? Porque dice Pedro, así como ustedes son perseguidos, así van a ser perseguidos todos en el mundo. Así que no se desmoralicen. Todos vamos a ser perseguidos. De alguna manera, cada uno de ustedes es perseguido. En el trabajo, cuando se burlan de ustedes, ¡ay, vean el aleluya ese! Sí. Así me decían cuando yo trabajaba en Olímpica y cuando trabajaba como docente. Tú eres un aleluya. Ahí viene el profe aleluya. Yo, gloria a Dios. Y a su nombre. Humillarse. La condición de humillarse proporciona conocimiento. Le da habilidades a alguien para formar el carácter. Además de eso, la misma palabra le comunica las reglas y conductas que debe hacer en su vida. Por ahí andan circulando el ateísmo con su materialismo, diciendo que esta es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero también dicen que es palabra del diablo.
pero también dicen que es palabra de hombre. ¿Cuántos dicen amén? Solo una dama dijo amén. Resulta que aquí en este libro también hay palabras del diablo. Lea la escritura. Y también hay palabras de hombre. ¿Quién escribió la Biblia? El ateísmo, a través del materialismo, quiere engañar a más de un cristiano, pero nosotros ya estamos curados en salud. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros sabemos que la Biblia es infalible. ¿Cuántos filósofos e ideólogos han querido destruir la escritura? Pero la Biblia dice, la palabra de Dios dice que permanece ¿para qué? Todo pasará, dice la Biblia. Palabra de Dios. Pensé que me iban a contestar. Te adoramos, Señor. Humillarse. Creo que nosotros tenemos que tener un carácter humilde cuando estamos delante del cónyuge. Tenemos que abatir el orgullo cuando estamos delante de la familia, delante de nuestros hijos. A veces creemos que por nuestra condición de edad y por la experiencia, entonces estamos en una posición totalmente diferente. La humildad siempre se tiene que llevar. Jesús dijo, tráiganme todas las cargas y aprendan de mí que soy ¿qué? Es una condición moral que tu vida espiritual tiene que llevar constantemente. ¿Cuántos dicen amén? Cuando vamos al versículo 7 nos sorprendemos aún más. Pedro aconseja que cuando más te sientas mentalmente mal, debes echar toda ansiedad ¿sobre quién? Porque es complicado uno humillarse con tantos problemas. Pero Pedro aconseja, entre más problemas tenga, entonces tómalos y deposítalos. Y eso es lo que menos hace el ser humano. Desafortunadamente la sociedad hoy en día cada vez está más y más sumergida en la maldad. La maldad se enseñorea sobre todo. Yo les decía el jueves a la iglesia que vino, aprovechad. ¿Aprovechad qué? Porque los días tú tienes que aprovechar el tiempo. Y aprovechar el tiempo es buscar de Dios. Aprovechar el tiempo es adorar a Dios. Aprovechar el tiempo es hacer las cosas buenas. Aprovechar el tiempo es mostrar que tú eres un hijo de luz. Y cuando dice que los días son malos es porque no estamos exentos. Todos los días son malos. ¿Por qué son malos? ¿Por qué son malos? Porque todos los días cometen homicidios. Todos los días se suicidan personas. Todos los días los padres se tiran contra los hijos y los hijos contra los padres. Todos los días hay depravación. Todos los días hay cientos de cosas desagradables que destruyen matrimonios, familias, país, constantemente. Aprovechar bien el tiempo. Pedro dice y aconseja que cuando tú te sientas más mal, es cuando tú tienes que aprovechar el tiempo para depositarle a quién. Toda ansiedad, ¿a quién? Pero muchas veces nos quedamos con la ansiedad. Seguimos creyendo con el Señor, pero nuestros problemas están ahí. Y lógico que nuestros problemas van a estar ahí, pero si nosotros no depositamos aquello que nos está
afectando la vida espiritual, entonces terminamos hasta enfermos. Porque la ansiedad produce enfermedad, dispara el estrés y muchas patologías dentro del cuerpo. Genera depresión. Si tú no buscas ayuda, si estás en un estado de eso y no buscas ayuda, entonces tu condición va a ser siempre decaer. Pedro le dice a la iglesia, todos los problemas, muchachos, toda esa persecución, toda esa zozobra, todo ese miedo les ha producido ansiedad, así que van a depositar todo ¿sobre quién? Y ese es el propósito, el que nosotros todos los días estemos siempre en comunicación con el Señor para decirle, Señor, mira, aquí está, aquí estoy yo presente, Señor, sigo de pie y te entrego esto, Señor, desde tu condición débil. Entregarle al Señor todas las cosas, echar toda vuestra ansiedad sobre Él. Y la ansiedad es un sentimiento de miedo, de temor o de inquietud. No implica solamente estar preocupado, sino cómo pones a funcionar tu forma de pensar. Porque siempre estamos pensando en las cosas que van a pasar sin saber que van a pasar. Estamos pensando que ese pequeño dolor se producirá en un dolor mayor y que eso me va a llevar a la muerte. Sin antes ir ante el médico para decirle, hombre, si ese es un simple golpe. Es tu forma de pensar la que busca destruir siempre esa condición moral que el Señor te ha puesto. Es la forma de decidir entre lo bueno y lo malo. Es saber si yo tengo el tiempo indicado para buscar de Él o no lo tengo. Es saber si soy capaz de tomar buenas decisiones dentro del hogar. Es saber si la enseñanza me edifica para yo comenzar a hacer lo correcto allá afuera. Porque ya nos enfrentamos siempre con una ansiedad y una zozobra que cada día nos está consumiendo. Entonces comenzamos a pensar y en ese pensamiento le echamos la culpa a los que están en la casa, a esos seres queridos. Quizás le echamos la culpa a aquellos que nos están de alguna manera acosando. Y al punto de que terminamos echándole la culpa al gobierno. Por no estar pensando de la manera correcta. Creo que la ansiedad te pone a pensar y en última te termina desubicando al punto de generar depresión. Y la persona depresiva llega a un punto en que se quita la vida. Tienes que controlar tu forma de pensar. Tú sabes lo que está pasando en nuestra Colombia. No nos vayamos en el mundo. Sabemos que el mundo se volvió un caos. Sabemos que hay guerra porque algunos líderes están peleando los territorios por X o Y cosa. Pero quedémonos en nuestro país, en nuestro contexto. Quedémonos en tu vida y todo lo que pasa a tu alrededor. Porque eso era lo que estaba viviendo la iglesia. A través de la persecución y el abuso. A través del sufrimiento. Pedro necesitaba que la iglesia reaccionara. La palabra ansiedad viene del vocablo griego que quiere decir tener una mente dividida. Es una persona indecisa. Si tú, por algún motivo, tu pensamiento está comenzando a procesarse y tú por algún momento
tienes una mente dividida, entonces puede que la ansiedad esté funcionando. Y la ansiedad produce patologías, dispara algunas cosas en el cuerpo. Es alguien que anda indeciso mentalmente. Siempre está preocupado por lo que no ha acontecido. Es saber de que las cosas están pasando y qué va a pasar con mi vida ahora. ¿Será que sí voy a obtener antes de que se acabe el 2023 lo que estoy soñando? ¿Será que mi matrimonio sí va a durar? ¿Será que mi vida espiritual sí será plena si yo tomo decisiones correctas, pasos de obediencia? Creo que una de las cosas por las cuales Pedro escribe la carta es para que los hermanos que están dispersos centren su pensamiento y busquen de Dios como debe de ser. Pedro sabe que la iglesia mentalmente no está bien. Y eso, mire, en nuestro contexto es cuando más se ve. Hoy vemos un cristianismo bastante desubicado por las múltiples teologías que se han levantado, por lo que ha pasado en medio de las iglesias, por algunos líderes, pastores, evangelistas, como se llamen, abusando de la iglesia, por los documentales que se ven en el Netflix de pastores que hicieron desastres, abusando una y otra vez de los feligreses, física, material y económicamente. Hoy el cristianismo se encuentra sumergido en qué es lo que voy a decidir para mi vida. Y yo creo que si nosotros estamos bien cimentados sobre la roca, ya hemos decidido que Cristo es la única solución para mi vida. Y de ahí, desde ese punto, no me mueve absolutamente nadie. La iglesia no está mentalmente bien. Es por eso que en el verso 8, Pedro les advierte: manténganse alerta. Pedro les dice: cuídense. Cuando nosotros seguimos leyendo el texto, habla del adversario. ¿Quién es el adversario? El que pone a funcionar la maldad en medio de nosotros. Pedro dice: cuídense, manténganse alerta. Y ese manténganse alerta es pensar qué es lo que yo estoy haciendo en mi vida. Mantenerse alerta es tomar buenas decisiones a la hora de ejecutar cualquier acto que tú hagas, después que sea agradable al Señor. Mantenerse alerta es estar prevenido. Por ahí dice un dicho que guerra avisada no mata ¿qué? Es estar prevenido. Es saber cuándo las artimañas del enemigo me están atacando. Yo les he dicho a ustedes que el enemigo me ataca de múltiples maneras. Pues uno tiene que tener firmeza dentro de su corazón. Y creo que cuando nosotros utilizamos las tres áreas de la vida espiritual: conocimiento, santificación y vocación profética, el enemigo no puede hacer nada en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Toman mi número, me ha tocado bloquear a varios, y me saludan. Entonces, cuando el número es desconocido y me saludan, yo siempre miro la fotografía, quién me está mandando. Si es conocido, pues lo saludo. Si no tiene foto, no lo saludo, a no ser de que se identifique.
Y en el saludo, como yo no contesto el saludo, automáticamente me mandan mensajes indecorosos, hasta pornografía. Y bueno, lo que hago yo automáticamente es bloquear. Yo sé en quién he creído y es poderoso. Eso es lo que yo hago. Mi condición moral y espiritual me dice, bloquea. El último mensaje, el último mensajero, se lo iba a mostrar a mi esposa, pero lo bloqueé y después mi esposa me dijo, no, vamos a buscarlo, y total es que no aparece. Yo le dije a mi esposa, eso es una mujer. Eso es una mujer, o son mujeres. Toman el número simplemente para... Y a su nombre. La condición moral. Dice Pedro, manténganse alerta, estén despiertos, cuídense, porque vuestro adversario, el diablo, anda como ¿qué? ¿Buscando a quién? No dice que te va a devorar, dice que anda buscando a quién. Si no me devora a mí, pues tampoco te puede devorar a ti, porque tú no le puedes dar lugar, ¿o sí? Y el punto está es que Él viene entre nosotros y busca a quién, por la condición de que este creyente o que este hijo de Dios no se ha postrado, no se ha humillado delante de la poderosa mano de Dios. El adversario actúa de múltiples maneras. Y nosotros tenemos que estar prevenidos, actuar, reaccionar. La Biblia dice que nosotros debemos reprender. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estar listo para ejecutar una acción que solo a Dios le agrada, pero que al enemigo no le agrada para nada. Él no tiene la capacidad para discernir. Él no es omnisciente. Él no es omnipresente. Él no es omnipotente. Es que el diablo sabía que mi debilidad era esta. Te equivocaste. Porque Él es una criatura. Él no es un Dios. El único Dios se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, bien fuerte. Sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. Cuando nosotros vamos al Génesis capítulo 32, versículo 1, tú te das cuenta que después que Jacob viene de pelear con Dios, ¿cuántos dicen amén? Un día esto les explico cómo Jacob peleó con Dios, porque muchos piensan que es que Dios se bajó y venga para acá, mi hijo, vamos a darnos. Cuando Jacob pelea con el Señor, ¿lo hace por qué? ¿Por qué lo hace? Por una bendición. Cuando tú estás peleando, lo haces por una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Bien fuerte. Siempre tienes que pelear por esa bendición. Dice la palabra en el capítulo 32, verso 1, que Jacob tuvo gran miedo, primero pelea con el Señor, va seguro, voy pan de mi hermano, y cuando viene el hermano con 400 hombres, entonces le dijo a su mujer, le dijo al criado, ustedes por allá, porque mi hermano viene. Y yo un día a él le robé, ¿qué? Su forma de pensar estaba bloqueada por el pasado. Después de haber peleado, la bendición con el Señor. La ansiedad lo puso a dividir a su familia. Porque seguramente él dijo, no, continúa que me acabe a mí,
Pero ustedes, y dice la palabra de Dios, que él empezó a pensar, si viene mi hermano, quizás me va a matar porque yo le robé la bendición. Quizás va a hacer esto, va a hacer lo otro, porque seguramente él todavía se acuerda. Y es normal. La ansiedad te pone a pensar aún en buscar las buenas decisiones de Dios. Tú eres un ser humano. Tu condición de mujer y de hombre está ahí, y Cristo vivió esa condición, y por eso Él está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por tu vida, intercediendo por mi vida. Padre, ten misericordia. No es fácil, y no es fácil vivir una vida plena en el Señor. No es fácil, es una lucha constante. Cuando llega el hermano, yo me imagino a Jacob, y noten, cuando usted lee el texto, Jacob lo que hace, yo te traje estos presentes, te traje esto, te traje esto, y el hermano, ¿qué pasa, mijo? ¿Qué pasa? ¿Y tu familia? No, yo la mandé. Tu forma de pensar bloquea todo. Cuando tú te levantas, si tu pensamiento está en que te va a ir mal, ¿te va a ir cómo? Si tú te levantas pensando en una necesidad y tú colocas esa y se la pones en la mano poderosa del Señor, entonces dice que la bendición fluirá. ¿Cuántos dicen amén? Si hay escasez, entonces Dios, Jehová Rafa, proveerá. Dice la palabra que el modo de pensar, y lo mismo pasó con otro, con Elías y muchos profetas. Elías en última le dijo, Señor, quítame la vida. El Señor le dijo, pero ¿qué pasa, Elías? Levántate. Le trajo comida y luego le dijo, ve y unge a un campesino que está arriando con unos bueyes, y luego unge a un rey, y hasta ahí termina tu misión. Ese campesino era Eliseo. Se levantó y fue. Siempre que tú buscas de Dios, tu modo de pensar va a cambiar. Los problemas están ahí, las dificultades están ahí, pero tu modo de pensar va a cambiar en el momento en que tú buscas de Dios. Las cosas van a fluir. Mire, yo admiro a las maestras de escuela dominical por lo que hacen, y yo espero que cuando tú termine el servicio, tú leas la cartelera que está pegada en esa parte de allá. Te vas a confrontar con algunas cosas. Esto lo hacemos nosotros para mostrarte que el Halloween no es primero que la palabra de Dios. Todos dicen amén. Hay iglesias evangélicas que celebran el Halloween. Esta no. Porque nosotros sí sabemos en quién hemos creído. Y es poderoso. La reflexión que nos queda de este pasaje, y si usted lo nota, se lo encuentra en el verso 19. Dice Pedro que la única manera de cambiar, la única manera de resistir las artimañas del enemigo es a través de la fe. La fe es por el oír, y el oír siempre va a ser por la palabra de Dios. Es la única manera de tú resistir, porque tú sabes en quién has creído. Tú sabes que Jesús vino a cambiarlo todo. Tú sabes que Él
te está brindando todas las garantías. Y en un mundo que cada día se deteriora más por la maldad, porque es la múltiple maldad. Cuando nosotros buscamos la manera de resistir, lo hacemos es a través de la fe, para vivir en santidad, para tener buena conciencia, para ser buenos administradores de la gracia. Así como yo tengo una responsabilidad con ustedes, ustedes la tienen con su familia. Dice Pedro a la iglesia en ese contexto difícil: apacentar a la grey. Apacentar. Una de tus obligaciones y de mis obligaciones aquí en el templo y de mis obligaciones en medio de mi familia es apacentar. Y apacentar tiene que ver con enseñar, con instruir. Es buscar la manera correcta de enseñarles a todos en casa qué es el Evangelio y a qué ha venido Jesucristo a nosotros. Si nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo, tenemos que hacerlo bien, porque los días son malos y cada vez van a ser más difíciles. Las buenas decisiones que nosotros tomamos, así como la iglesia que estaba dispersa por la persecución, esas buenas decisiones son las que van a edificar nuestra vida espiritual. Van a edificar nuestro matrimonio, van a edificar nuestra familia, van a edificar siempre la empatía dentro de la iglesia. Nosotros tenemos que estar siempre orando. Y si vamos a orar por Israel, también oremos por Palestina. Y si vamos a orar por Ucrania, también oremos por Vladimir Putin. También tenemos que hacerlo. Creo que es nuestra obligación. Nosotros estamos llamados aquí para interceder en favor de aquello que se ha perdido, porque Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos dicen amén? O nosotros somos rescatados a través de la sangre del Cordero. Hoy estamos aquí cumpliendo un propósito, y ese propósito siempre va a ser enseñar la Escritura. Dice Filipenses 4:6, por nada estéis. Y esto es importante para nosotros porque el afán no nos trae sino a generar pensamientos que no nos van a edificar. Más bien entréguenle al Señor, dice Pablo, todo aquello que les puede perturbar. Entréguenle al Señor, dice su palabra. Y además, dice Pablo, con toda oración y ruego y con acción de gracias. Señor, gracias, porque hoy se terminó el día, Señor. Llegó la noche y lo que esperaba no me llegó al 100%, pero te agradezco mucho, Señor, por lo que he recibido. Esa es la condición moral que tú debes de tener cuando estés delante del Señor. Sed siempre agradecidos. Cuando nosotros vamos al verso 10 del capítulo 5 de Primera de Pedro, dice: mas el Dios de toda gracia, el que te llamó, el que te eligió, porque Él es el que elige y Él es el que llama. Dice Jesús: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y esto es importante para nosotros porque muchas veces creemos que es que nosotros elegimos a Dios primero. Él nos eligió, dice, el que te llamó, Él te perfeccionará, Él te dará firmeza y te fortalecerá. Cuando tú sigues leyendo
la carta, termina Pedro con los saludos finales a una iglesia que no estaba bien, pero una iglesia que se sintió siempre lista para enfrentar todo lo que estaba pasando. Nosotros tenemos que estar siempre listos. Si bien no vivimos en contextos difíciles y damos la gloria y la honra a Dios, no vivimos en persecución. No, la persecución quizás que nosotros vemos por aquí es simple y sencilla. Nos preparamos. Mire que un día en Colombia la iglesia va a ser perseguida de forma literal. De por sí, de formas jurídicas está siendo perseguida. Y la iglesia, hablo en especial, la iglesia se está preparando para esa persecución y está ejecutando acciones antes para cuando venga la persecución legal y jurídica, nosotros podamos tener esa puerta abierta para la salvación de las almas. Tenemos que estar preparados para todo. Y yo creo que el estar preparado implica siempre aceptar esa presencia de Dios. Cuando tú lees el versículo 1, dice Pedro: ruego a los ancianos que estén entre vosotros, y yo también, anciano y testigo de padecimiento de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Creo que la experiencia lo dice todo. Pedro desde Roma en el año 63, escribiendo una carta diciendo: yo también estoy anciano. Y yo sé que es padecer, muchachos. Y la escribió antes porque después lo crucificaron cabeza abajo. Nosotros vivimos en bendición. ¿Cuántos dicen amén? Porque no nos van a crucificar cabeza abajo. No nos van a mochar la cabeza porque los derechos humanos nos amparan. No nos van a venir a atacar este lugar porque la Constitución nos protege. Las leyes terrenales fundamentadas por Dios en la tierra nos protegen. Dios siempre cuida de nosotros, pero un día se levantará el anticristo y utilizará también todos los argumentos para desestabilizar la iglesia. Yo espero que ese día ya Jesucristo haya venido y nosotros... ¿Cuántos se quieren ir? ¡Sí! ¡Aleluya! Dice la palabra que allá no va a haber llanto, ni tristeza, ni dolor. Eso es vivir sabroso. ¿O no? No tiene uno que preocuparse por nada. Pero para eso tenemos siempre que buscar de la presencia del Señor. Jesús siempre dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si tú escuchas mi voz y abres la puerta de tu corazón, entonces yo entraré y haré un banquete contigo, haré algo grande contigo. Yo lo que necesito es que tú llenes ese vacío con la presencia de Dios. El propósito es que tú deseches la ansiedad. La ansiedad y los problemas no son más en tu vida. Creo que si estás aquí es porque el propósito es que tú deseches todo aquello que está perturbando tu vida espiritual. Ese es el propósito y por el cual nosotros somos llamados. Hay cosas que nosotros no podemos entender. Nosotros nos sentimos afligidos y cuando suceden anomalías y más aún cuando uno
Cuando uno siente que algunas personas para nosotros son personas muy queridas y siente uno que por algún motivo estas personas declinan su vida espiritual por los múltiples problemas al punto de retirarse, es cuando nosotros nos sentimos afligidos, porque en última el trabajo que se hace es para que de alguna manera a la hora de instruir y enseñar, esta persona logre, esta mujer, este hombre logre depositar o derribar todo aquello que está afectando en su vida. Yo lo digo porque siempre paso por momentos difíciles, y más aún cuando siento que algunos se dejan asfixiar por los problemas. Y por más consejos que uno da, no logran cambiar. Logran sostenerse en una condición en un pensamiento donde solamente va a llevar a destruir una vida espiritual. Y más aún cuando se llega más hacia la familia. Creo que las consecuencias siempre se pagan, y se pagan de manera desagradable. Oremos por los hermanos, oremos por aquellos que de alguna manera toman decisiones difíciles en sus vidas. Oremos por aquellos que logran enfrentar los problemas, pero se mantienen siempre en la misma condición. Oremos por aquellos que padecen. Oremos por aquellos que por alguna manera o por alguna condición no logran levantar, pero se sostienen, pero no logran levantar una vida espiritual. Pedro hizo un trabajo, y los hermanos de las 4 regiones de Asia cumplieron con el trabajo. Los líderes cumplieron con su trabajo. Creo que el Señor hace grandes cosas en medio de nosotros, y lo hace siempre con el propósito que nosotros mantengamos una vida espiritual plena delante de Él. Colócate de pie. Y cierra tus ojos y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que siempre sea Él, constantemente Él,